Analicemos este problemita bastante sencillo. Imaginémonos que vamos a tener un modulador de banda ancha como un bloque. Aquí dentro de este bloque puede haber cualquier cosa que nosotros nos imaginemos, cualquier tipo de modulador, siempre y cuando esté en banda ancha. Es lo que nos interesa analizar acá. Ese modulador tiene tres parámetros importantes a resaltar, es decir, el ASO C, que es la amplitud de la portadora, el beta, que es básicamente el índice de modulación, y la frecuencia central a la cual va a estar modulando. Ahí entra un mensaje de tipo sinusoidal. Pudiese ser un coseno de 2pi por fm si nosotros estamos tratando con modulación fm. Y pudiese ser también un seno de 2pi fm si estamos trabajando con modulación pm. ¿Por qué estos mensajes así? Porque lo que se busca en nuestro análisis de, de señal, de análisis del espectro para señales moduladas en banda ancha, es obtener un aproximado del espectro. Entonces, a la final, nosotros como ingenieros estamos analizando en realidad es el modulador de banda ancha. Eso es lo que a nosotros nos interesa en realidad. Pero si tenemos un modulador de FM, nos interesaría que nuestra salida esté dada por el beta, por el seno de 2pi FM en la desviación instantánea de fase. Para ello hace falta que la entrada sea un coseno. Recordemos que el modulador, cuando es en FM, tiene por allí un integrador que hace que la desviación instantánea de fase se haga un seno. Y en el caso de la modulación PM no está dicho integrador, entonces el seno que está introduciéndose acá en la entrada va a salir aquí en la desviación instantánea de fase como otro seno. El beta que nosotros tenemos aquí, vamos a dejarlo, vamos a asumirlo, que en realidad está saliendo aquí tal cual. Porque recuerden que este beta va a depender de ciertos factores por allí, de ciertas constantes del modulador, de la amplitud aquí del mensaje, de la forma del mensaje también puede influir varias cosas y todo eso nos puede hacer que cambie el beta. Pero vamos a decir que a resumidas cuentas, el beta, este que está aquí en la salida, es lo que nosotros en realidad nos va a interesar para poder hacer nuestros cálculos y nuestros análisis. Bien, una vez que se tiene esto, entonces tenemos nuestra señal de salida modulada angularmente. ¿Qué datos son relevantes acá? Primero, la frecuencia f sub c. A esta frecuencia es donde va a estar centrado nuestro espectro, lo que está aquí multiplicando al 2pi por la t. Esta frecuencia f sub c es uno de los datos primarios que nosotros tenemos que resaltar. ¿Qué otro dato? Por supuesto, el índice de modulación. Recordemos que este beta está metido directamente en nuestra ecuación de coeficientes de Bessel. Entonces es importante tenerlo en cuenta y saber cuánto va a valer. ¿Qué otro dato? Las FM. Esta frecuencia del mensaje también es un dato súper importante a la hora de graficar. Y también tenemos que tener en cuenta la ASUC, puesto que eso nos va a dar la amplitud de cada uno de los deltas que nosotros vayamos a estar desarrollando. Por supuesto, hay que verificar que la forma completa de nuestra expresión, toda esta forma, sea la que en realidad nos interesa. Es decir, que esté el coseno acá y que esté el seno acá. El seno me va a indicar modulación sinusoidal, teniendo este seno con esta expresión. El beta me va a indicar acá el acompañamiento a esa modulación sinusoidal. Y por supuesto, toda la forma completa del coseno me va a indicar que tengo una señal modulada angularmente. Bien, vamos a ver entonces cómo sería nuestro espectro. Como ya les había mencionado, vamos a interesarnos únicamente
en dibujar uno de los lados. Pero para hacer un poco más interesante esto, vamos a asignarle valores a cada uno de estas cosas que están acá. Digamos que el azuceno lo pudiésemos dejar expresado, pero el azuceno normalmente pudiese tener un valor cualquiera. Digamos que azuceno valga un 3. O no, dejémoslo directamente como azuceno. Creo que sería mejor. Digamos que el f sub c va a tener un valor de un k, por ponerle un valor cualquiera. Digamos que el beta va a tener un valor de 2. Y más aún, asumamos que aquí tanto el fm de uno como el fm del otro va a tener un valor dado de unos 100 ohm. Bien, con ese valor podemos entonces empezar a ver cómo sería nuestro gráfico. Vamos a diseñar primero entonces nuestro eje horizontal. Sabemos que este eje va a estar dado en frecuencias. Sabemos que vamos a tener un inicio, un eje vertical y que aquí vamos a estar dibujando entonces lo que es nuestro espectro de frecuencias para mi señal modulada angularmente. Sabremos también que de este lado, del lado izquierdo, vamos a tener la repetición y vamos a estar trabajando con un espectro bilateral. Es importante resaltar esto cuando nosotros estemos desarrollando. Esto que estamos haciendo, espectro bilateral, pero solamente dibujamos el lado derecho, es lo mismo que hacen los analizadores de espectro. Todo analizador de espectro dibuja solamente la parte derecha de mi espectro y utiliza un espectro bilateral. Por eso también tengo cierta inclinación a utilizar este tipo de dibujo. Recordemos que esto está en la frecuencia y vamos a decir que esto está, esta letra, borrémosla, está en el dominio de la frecuencia y más aún la unidad va a ser kilohertz. Bien, entonces comencemos a hacer nuestro espectro. Nuestro primer delta va a aparecer en f sub c, o vamos a dibujar la expresión aquí un poco más abajo para tenerla en cuenta. Sabemos que aquí mismo creo que pudiese caber. El x de tita de f yo lo puedo desarrollar como un a sub c que multiplica, recuerden ustedes, a una sumatoria de deltas. Sumatoria de deltas que va desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a tener los coeficientes de Bessel, recordemos de primera clase, orden n, esta n que está aquí pequeña, y argumento beta. Y esto va a estar multiplicado por los deltas, que van a estar en f más o menos. Sabemos que el más es para el lado izquierdo, el menos va a ser para el lado derecho, de f sub c más n por fm. Ok, esto vamos a dibujarlo así con un corchete. Este vamos a quitarlo, vamos a dibujarlo como un corchete acá también. Bien, entonces sabiendo que nuestro espectro, ya después de haberlo analizado, haber desarrollado todas las expresiones, no tenemos que hacer todo ese análisis que hicimos en la clase anterior, simplemente necesitamos tomar la información que sale del análisis matemático e interpretarla. El primer delta estaría en n igual a 0. n igual a 0 tenemos f sub c menos menos f sub c. Entonces tendremos un primer delta centrado por acá en el punto, llamémoslo f sub c. Lo mejor recto para que sea un poco más ordenado. Tenemos nuestro primer delta, tal vez por acá, más o menos. ¿Qué amplitud debería tener ese primer delta? Sabemos que va a estar en f sub c. Sabemos que su amplitud de entrada va a ser a sub c medios multiplicado por el coeficiente de Bessel de orden 0 y de beta igual a 2, porque es el 2, el beta es el 2,
que tenemos nosotros aquí en el modulador. Cuando nosotros buscamos eso en la tabla, entonces este coeficiente de Bessel, orden 0, beta igual a 2, lo buscamos en la tabla. Vamos a nuestro libro, la página 489 del libro del profesor Briceño, y nos interesa entonces saber el beta igual a 2. Beta igual a 2 vamos a trabajar con toda esta columna, desde el 0.224 hasta el 0.007. El primero me dice que es, ya sabemos que el beta va a ser 2. El orden 0, n igual a 0, será la primera de estas, 0.224. Entonces aquí nuestra referencia en la primera parte viene a ser 0.224. Esa es la amplitud de nuestro primer delta acá arriba. Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente vendría entonces a f menos, si n es igual a 1, f sub c más fm. Es decir, vamos a reescribirlo acá. Sería f sub c menos f sub c más 1 por fm. Es lo mismo que yo diga f sub c, f menos f sub c menos fm. Centrado entonces en f sub c más fm. Yo prefiero verlo de esta forma. Sería el siguiente, va a estar una cosa por acá, supongamos. Digamos que este va a ser f sub c más fm. Perfecto. Entonces, en ese punto, voy a borrar este de acá, vamos a tener nosotros el siguiente delta de esta expresión. Dibujémoslo de esta forma. Tenemos aquí nuestro delta. Bueno, este creo que va a ser un poco más alto. Creo que nos estamos quedando cortos acá. Vamos a tratar de mover esto un poco hacia abajo. Insertamos un espacio acá. Vale, insertado aquí, ¿no? Bien, ahora sí tenemos aquí nuestro siguiente delta, NF sub C más FM. Vamos a dejarlo por acá arriba. Ya les voy a mostrar por qué lo estoy haciendo tan alto. Me adelanté un poco y me fijé que el coeficiente de Bessel para ese que nosotros nos estamos dibujando, para n igual a 1, vale 0,577. Es el doble de amplitud, más o menos, una cosa así, aproximadamente. Entonces, para este caso, este vendría a tener a sus c medios de amplitud referida por 0,577. Les repito, para S vendría a ser n igual a 1, beta igual a 2, 0,577. Es este delta que nosotros vamos a encontrar acá. Digamos ahora para n igual a menos 1, quedaría centrado nuestro delta en f sub c menos fm. F sub c menos fm, digamos que se va a ubicar por acá más o menos. Este va a ser f sub c menos fm. ¿Qué valor debería tener? Si el f sub c habíamos dicho que nuestro gráfico iba a valer 1K y la fm iba a valer 100, entonces nuestro punto acá, este debería valer 1K, si estamos trabajando en kilohertz, este debería estar en 1 kilohertz, este debería estar en 1.1 kilohertz, este debería estar en 0,9 kilohertz. Ya pudiésemos inclusive borrar esta expresión. Esta es la expresión más específica que nosotros utilizamos. Vamos a borrarla y vamos a reescribir esto en términos de números, que es lo que nosotros
estamos un poco más acostumbrados a representar. Chévere. Entonces vamos con el siguiente delta. Ya sabemos nosotros que va a estar en 0,9. ¿Qué amplitud debería tener? Debería tener una amplitud de 0,577 a sus C medios por 0,577 para un n negativo. Pero tenemos que tener cuidado que para los n's que son negativos, es decir, para el j de n negativos, todos los que sean pares van a ser positivos, van a tener el mismo signo que tiene aquí en la tabla. Pero los que sean impares, vamos a cambiarle el signo al que tenga aquí en la tabla. Por ejemplo, si estuviésemos en beta igual a 4, este que es negativo menos 0,066 pasaría a ser positivo. En este caso, que 0,577 es positivo, tenemos que cambiarle el signo. Entonces, S va a ir hacia abajo. Voy a dibujarlo entonces hacia el lado de abajo. Tendremos acá nuestra recta y sabemos que ese delta va a ir hacia abajo. Digamos que una amplitud así. Les recuerdo que esto pues nunca está a escala. Mis dibujos no los hago a escala. Sabemos que la amplitud va a ser a sus C medios por 0,577 y un signo negativo porque está hacia el lado de abajo. Repito nuevamente lo que acabo de hacer. El n, el n menos 1 sería este que está acá. Se ubica en f sub c menos fm, es decir, 0,9 kilohertz. Si buscamos en la tabla, todos los que sean nenes negativos, pero impares, debe ser con signo cambiado a lo que aparece aquí en la tabla. El 1, el n igual a 1 es impar, por eso le vamos a cambiar el signo a 0,577. Vamos a continuar entonces. Seguimos. Vamos a ver ahora con n igual a 2. Sería f centrado en menos f sub c 2fm. Quiere decir que va a estar en 2f, en f sub c más 2fm. F sub c vale 1K, fm vale 100, sería 1200 ohm o 1.2. Sería el siguiente delta que nosotros vamos a encontrar. Y ese estará dado entonces por un delta que vamos a ver qué amplitud debería tener ese delta. Si n igual a 2, 0,353. Positivo debe ir hacia arriba. Más o menos un poco más alto que el primero, que el n igual a 0, un poco más bajo que el n igual a 1. Una cosa por acá más o menos. Diremos que eso será a sus c medios, siempre la sus c medios va a estar allí. Aquí se me olvidó escribirlo, disculpe ustedes la expresión original, a sus C medios, ya lo corregimos, por 0,353 según nuestra tabla. 0,353. Perfecto. El n igual a 2 es un n par. Si es un n par, según la tabla que nosotros tenemos aquí, el n par debe ser el mismo signo de lo que aparece aquí en la tabla. Entonces, si es positivo, va a ir hacia arriba. Digamos que el siguiente va a estar por aquí. Será f sub c menos 2fm, es decir, 0,8K o 800 ohms, como nosotros prefiramos expresarlo. Sabemos que la amplitud de S va a ser positiva, va a ir hacia arriba, una cosa así más o menos. Tenemos la flecha de nuestro delta y su amplitud va a ser A sub C medios multiplicada por 0,353. Perfecto. Vamos a mover un momento esto que tengo acá. Este comentario. Vamos a ponerlo por acá arriba. Continuemos. Vamos a ver qué pasará con n igual a 3. Para 3 será f sub c
más 3 FM, es decir, 1.3. Vamos a asumir que se está por aquí abajo adelante. 1,3 kilohertz o 1300 Hz. Para n igual a 3, vamos a ver qué amplitud debería tener. 0,129. 0,129. A dibujarlo de forma recta. 0,129 es un poco más bajo que el n igual a 0. Entonces debería quedar algo como por aquí, bastante chico. Su amplitud debería ser a sus c medios por, repito el número, 0,129. 0,129. Allí tenemos entonces nuestra amplitud. Vamos con el del otro lado. El otro lado sería F menos F sub C menos 3 FM. Serían 1K menos 300 ohmios. Serían 700 ohmios, perdón. Quise decir hertz. Serían 700 hertz. Eso estará dado por acá y más o menos en 0,7 kilohertz. ¿Para dónde irá nuestro delta? Fíjense ustedes, el n igual a 3 vale 0,129, pero sería menos 3. Como es un n impar, debemos cambiarle el signo a lo que está diciendo la tabla. Será menos 0,129. Entonces, en ese caso, nuestro delta irá hacia el lado de abajo. Voy a ponerlo más o menos, debe quedar una cosa por acá. Y la amplitud, en ese caso será a su c medios por 0,129, por supuesto con signo negativo. Perfecto, empiezan a surgir las preguntas entonces. ¿Hasta dónde debo dibujar? Yo sé que este punto central que está acá es mi F sub C, F sub C del modulador. Y el ancho de banda de mi señal debería ser desde donde va el primer delta hasta donde vaya el último delta centrado en ese F sub C. Esto debería ser mi ancho de banda, es decir, un poco más adelante del primer delta que yo consigo y un poco aquí más hacia la derecha del último delta que yo voy a conseguir. Pero ¿hasta dónde llegar? ¿Qué tantos deltas se deben dibujar? Eso va a depender de la potencia que yo quiera transmitir para mi señal. Recordemos un poquito los conceptos. Sabemos que una señal que sea modulada angularmente tiene una amplitud constante. Si tiene una amplitud constante, también debe tener una potencia constante. Fijémonos que la amplitud de mi señal es a su c por coseno de todo esto. ¿Cuál es la amplitud de una señal modulada angularmente? Pues simplemente la potencia de esa señal, potencia de mi señal modulada angularmente, debería ser sencillamente a su c cuadrado dividido entre 2. Tal cual como nosotros calculamos la potencia de una señal sinusoidal. ¿Ok? Recordemos que esto también puede verse como a su c dividido entre raíz de 2, es decir, valor RMS elevado al cuadrado. ¿Por qué el elevado al cuadrado? Elevado al cuadrado porque decimos que el a su c dividido entre raíz de 2 es como un voltaje. Y si calculamos potencia, decimos que eso es voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Solo que en comunicaciones nosotros estamos asumiendo que la división entre la potencia es de 1 ohm. Por eso no escribimos esta división entre 1 ohm. Decimos simplemente potencia de mi señal referida a una resistencia de 1 ohm. Pero ese es un cuento que ya ustedes han manejado desde hace bastante tiempo.
Bien, entonces, esta es nuestra potencia. Y sabemos que esto también es la potencia máxima que puede alcanzar nuestra señal modulada angularmente. ¿Por qué potencia máxima? Porque para poder alcanzar este nivel de potencia yo tengo que tener en cuenta toda mi señal, todo el espectro de mi señal. Y ya nos estamos dando cuenta que a través de nuestras aproximaciones acá abajo, o mejor dicho, a través de nuestros cálculos, nosotros estamos haciendo que el espectro sea infinito. Es decir, que vaya desde menos infinito hasta más infinito. Imposible, no vamos a poder disponer de todo el espectro de frecuencias porque yo quiero mandar toda mi potencia. ¿Qué hago entonces? Voy a tener cierta referencia, cierta cantidad de potencia. ¿Qué hago para saber cuánto debo enviar? Vuelvo otra vez a la pregunta inicial. Yo tengo que ver cuántos de estos delta yo voy a enviar para tener una potencia aceptable en el receptor. Si yo veo mi tabla, el profesor Briceño aquí hizo un cálculo inicial. Hay unos números que aparecen con una raya y hay otros que aparecen con unas dos rayas y en negrita. Lo que quiere decir la primera raya es que si graficamos hasta este punto, vamos a estar transmitiendo el 50% de mi señal. Y si graficamos, o mejor dicho, el 50% de la potencia de mi señal, es decir, graficamos el n igual a 0 y el n igual a 1 y el n igual a menos 1, es decir, llegamos hasta n1, valor absoluto. ¿Cuánto vamos a transmitir? Vamos a transmitir el 50% de la potencia de mi señal. Si graficáramos o si buscáramos este del medio, este de la izquierda y este de la derecha. Estos tres que estoy señalando acá. Entonces, en ese caso, nuestro ancho de banda sería desde acá, pasamos por la frecuencia central y llegamos hasta por acá. Un poco más adelante de 1.1 y un poco más atrás de 0,9. No en propio 0,9 ni en tampoco aquí justo en 1.1, porque recordemos que si filtramos aquí en toda la mitad, vamos a estar truncando este delta y vamos a llegarlo como hasta la mitad. En realidad es una convención. En la vida real el filtro pues no tiene un corte abrupto y no estaría propiamente allí. Entonces, para hacer eso, siempre nos adelantamos un poco a la derecha, digamos 1.12 por ponerle algo, y aquí 0,880, una cosa un poco a la izquierda. Si mandamos que nuestro filtro de salida nos deje pasar solamente estas tres señales que tenemos nosotros acá, vamos a estar mandando el 50% de la potencia de mi señal. Por otro lado, si utilizamos el doble rayado que tenemos acá 0,129, graficamos n igual a 0, a 1, a 2, a 3, a menos 1, a menos 2 y a menos 3, estaremos enviando el 98% de nuestra señal, de la potencia de nuestra señal. Eso es bastante. 98% es casi toda la señal. Las demás no se hacen tan necesario graficarlas. Entonces, este ya puede ser un indicio de referencia de cómo pudiese ser nuestro ancho de banda, cómo pudiésemos nosotros enviar nuestra señal allí. ¿Cómo sabemos nosotros la potencia de esa señal? La potencia real, digamos que el X para un 90%, perdón, 98% de nuestra señal, la potencia por medio de eso, vendría por la potencia de las componentes hasta el 0,129, que en nuestro dibujo fue la que nosotros dibujamos, fue hasta donde nosotros llegamos. ¿Cómo hacemos esa potencia? ¿Cómo la calculamos? Entonces, vamos a comenzar. Tenemos este delta de acá, a sus medios por 0,129. ¿Cómo sabremos la potencia de este delta?
recordemos por allá Parseval. El teorema de Parseval me dice que si yo tomo cada una de estas amplitudes referidas, las elevo al cuadrado y las sumo para toda mi señal, voy a tener la potencia de esa señal transmitida. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar cada una de estas amplitudes, voy a elevarlas al cuadrado en valor absoluto, por supuesto, y las sumo a ver qué tengo. Fíjense, tengo a sus C medios por 0,129. Ya tenemos la primera. Escribirla en azul. A sus C medios por 0,129. Y esta la estoy elevando al cuadrado. Más la siguiente, ¿dónde estará? A sus C medios por 0,353. A sus C medios por 0,353. Y esto elevado al cuadrado. Más la siguiente, ¿cuál es? Es la que está hacia el lado de abajo. A su C medio por 0,577. A su C medios por 0,577. La elevamos al cuadrado. Más, vamos a ver cuántas componentes van a salir. A su C medios por 0,224. A su C medios por 0,224 elevada al cuadrado. Esta que acabo de escribir acá es la correspondiente a F sub C central, sin las FM. Sigamos, la siguiente sabemos que también va a tener el A sub C medios multiplicado por un valor. Ya escribimos esta, vamos a 0,577. 0,577 elevada al cuadrado. Más la siguiente, 0,353. A sus C medios por 0,353 elevada al cuadrado. Más la última, sabemos que es a sus C medios por 0,129. 0,129. Toda esta potencia es del lado derecho, pero sabemos que nuestro espectro tiene dos lados por ser un espectro bilateral. Por eso tomamos todo y lo multiplicamos por 2. Sacamos la cuenta y nos debe dar el 98% de la potencia total. Más aún, esto que está acá nosotros lo pudiésemos reducir. Podemos decir nosotros entonces que nuestra señal también se puede calcular. El A sub C cuadrado entre 2 al cuadrado puede salir como un factor común. Entonces, A sub C sobre 2 elevado al cuadrado lo podemos sacar como un factor común. ¿Qué más necesitamos acá? Multiplicar todo lo que está dentro de nuestra expresión. Vamos a escribirla en este otro color. 0,129, 0,353, 0,577. Estos números se están repitiendo dos veces. Aquí no importa los n positivos, los n negativos. Estamos tomando valores absolutos. Este y este se están repitiendo aquí, aquí y aquí. Entonces nosotros pudiésemos escribirlo simplemente como es dos veces 0,129, perdón, 0,129 al cuadrado más 0,353 elevado al cuadrado más 0,577 elevado al cuadrado.
Y a eso a su vez sumarle el de la frecuencia central, 0.224 elevado al cuadrado, por supuesto. Cerramos el corchete porque toda esta expresión debe estar a su vez multiplicada por el 2 de los dos lados del espectro. Recordemos que este 2 es por lo de bilateral. Estamos haciendo todo nuestro cálculo en bilateral. Y este 2 es por el reflejo respecto el semirreflejo, digámosle así, porque no es un reflejo como tal. Un reflejo en potencia, pero no en el espectro, puesto que algunos son positivos, otros son negativos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros calculamos esto, ya sacando los números, nos da algo como a su c cuadrado sobre 2 al cuadrado multiplicado por lo que está aquí en negro, nos está dando 0,998. Cerramos acá, multiplicado por el 2 que está acá afuera, que se trata del bilateral. Resolviendo un poco esto, este 2 que está acá se va a ir con este 2 que nosotros tenemos acá, y vamos a tener que eso va a ser a su c cuadrado sobre 2 multiplicado por 0.998, o dicho de otra manera, esto es lo mismo que nosotros digamos 99.8% de a su c cuadrado dividido entre 2. Este es el porcentaje, esto que tenemos nosotros aquí a la derecha, es el porcentaje de potencia total de nuestra señal. Es decir, nuestra señal sabemos que la potencia total es a su c cuadrado entre 2. 0.998 es lo máximo que nosotros vamos a tener enviando solamente estos deltas que nosotros dibujamos acá, con un ancho de banda de ¿cuánto? Hallémoslo acá rápidamente. Sabemos que el ancho de banda debe ir desde 0.7 hasta 1.3, tal vez un poquito más adelante, ¿no? Digamos que llegamos hasta 1.35, por poner un ejemplo, un punto intermedio entre este y el siguiente. Y esto va a llegar hasta 0,65 o 650 Hz. Este ancho de banda desde acá hasta acá nos va a permitir transferir la potencia de 98%. Este es un ancho de banda para 98%. Bueno, calculamos allí da 99, pero aproximadamente en la mayoría de casos eso va tendiendo a dar un número cercano al 98%, algo bastante grande, bastante fuerte. Y si tenemos acá este ancho de banda, será 1.3 menos 0,7, más o menos tendremos un ancho de banda de unos 600 Hz. Es decir, podemos decir que este ancho de banda va a ser mayor a 600 Hz. Es lo que necesitamos nosotros para transmitir el 98% de nuestra señal. Esta es una primera forma de hallar un ancho de banda. Otra forma de hallar el ancho de banda o de calcular un ancho de banda sin remitirnos a hacer todo el cálculo de los deltas es a través de la regla de Carson. Carson, otro matemático que nos ha permitido desarrollar cosas mucho más fácil, nos dice que el ancho de banda total de transmisión para una señal puede ser visto también como dos veces un beta, el beta índice de modulación, más una constante
alfa, que va a multiplicar al ancho de banda del mensaje. Este alfa puede ser tomado como 1 o puede ser tomado como un factor 2. Lo más usual es que se utilice un alfa de se pegó la máquina. Bueno, lo más usual es que se utilice un alfa de 1 para la regla de Carson. Pero también se puede llegar a utilizar un alfa de 2 para algunos otros casos, dependiendo de si necesito enviar más ancho de banda o menos. Esto lo que hace el 2 es aumentar un poco el beta, y si aumenta un poco el beta, fíjense ustedes acá que en nuestro espectro también va a aumentar un poco la cantidad de componentes que se van a tomar. Pero lo más usual es que nosotros no utilicemos el 2, vamos a utilizar el 1. Recordemos que el ancho de banda es el recurso más preciado cuando se está transmitiendo. En los sistemas de comunicaciones lo más preciado es el ancho de banda. Entonces normalmente la regla de Carson me va a decir que esto va a ser el beta más 1 multiplicado por 2 veces el ancho de banda de mi mensaje. Recordemos que por allí habíamos visto que para banda angosta ya habíamos calculado un ancho de banda. Habíamos dicho que en banda angosta nuestro ancho de banda de transmisión iba a ser sencillamente 2 veces el ancho de banda de mi mensaje, pero que esto valía si nuestro beta era menor a 1. Este ancho de banda que nosotros vamos a tener acá, 2 veces BM, es el ancho de banda mínimo que puede tener una señal modulada angularmente. Menos de esto no está, no se puede transmitir o se va a transmitir con demasiado error. Lo normal que siempre vamos a utilizar es 2 veces el ancho de banda del mensaje. Es lo mínimo. Si también podemos poner un límite superior, pues vendría a ser la regla de Carson con alfa igual a 2. Ese pudiese ser un límite para nuestro ancho de banda. Lo normal, entonces repito, para banda angosta se dice que es 2 veces el ancho de banda del mensaje. Sabemos que banda angosta es si beta menor a 1. Pudiésemos decir que banda ancha es beta mayor a 1. Pero esto no es una regla estricta. Esto puede tomarse a consideración del diseñador. Recuerde que banda angosta a veces se utiliza cuando no queremos transmitir tanta fidelidad, cuando queremos transmitir señales digitales, por ejemplo, que no necesiten tanta precisión en la llegada. Tenemos sistemas de corrección de errores, por ejemplo. Y banda ancha se utiliza cuando requerimos mayor fidelidad, transmisión de música entre ellos o video, necesita una buena fidelidad para evitar los errores. Entonces en ese caso vamos a utilizar la regla de Carson y normalmente nuestros sistemas van a diseñarse con un beta que sea mayor a 1. También podemos diseñarlo con un beta pequeño, un beta que sea menor a 1 y utilizar banda ancha. Eso perfectamente lo podemos hacer. De hecho, fíjense que en nuestra tabla tenemos betas pequeños acá para un cálculo de banda ancha. Eso es perfectamente posible, no hay ningún inconveniente. Pero hay que tener en cuenta bien entonces todos nuestros cálculos. Y si por allí resulta que un ancho de banda en banda ancha nos da menos de 2 pm, tenemos que hacer las respectivas correcciones y decir, nos dio muy pequeño. No, lo menos que nosotros podemos necesitar para transmitir es 2 veces el ancho de banda del mensaje. Muchas gracias por su atención.